Voy a pedir que por favor abra su Biblia allá en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo 3. Voy a leer solamente dos versículos, 14 y 15. Primera de Timoteo 3. Le voy a suplicar que no cierre su Biblia a lo largo de toda la meditación, porque vamos a estar haciendo referencia al texto con mucha frecuencia. Dice la palabra del Señor así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Solamente esos dos versículos. Cuando iniciamos la serie de predicaciones de Primera de Timoteo, empezamos con este texto. Y fue como el texto central de toda la carta. Y sigue siendo. No porque está casi en medio de este escrito, sino porque contiene la esencia de este escrito. Después empezamos a abordar los primeros capítulos que escribe Pablo a Timoteo cuando se va a Macedonia y lo deja a él en Éfeso. Tenemos que recordar que cuando el apóstol deja a Timoteo en Éfeso, lo deja en un lugar que ciertamente han entendido el evangelio, pero que poco a poco se han ido deslizando en su fe hacia ideas, costumbres, filosofías que no son cristianas. Lo hemos repetido un par de veces, pero cuando el apóstol pone un poquito énfasis en algunos asuntos, es porque justamente estaban haciendo lo contrario. Tiene que tener muchísimo cuidado con aquellos que se dicen ser doctores de la ley y no lo son. Tienen que tener cuidado también de sí mismos. Él tiene que mostrarse como ministro aprobado por el Señor, pero por otro lado, él enseña a la iglesia cómo ser la iglesia y le dice a los varones que oren con las manos levantadas. Habla acerca de las mujeres, por ejemplo, que tienen que estar en silencio y les pide que aprendan así en silencio y que no tengan autoridad sobre los hombres. Después le va a hablar entonces a aquellos varones que presumiblemente no estaban haciendo mucho o que estaban en un oficio ya específicamente instalados como ancianos y como diáconos, pero que no estaban haciendo una labor para la cual habían sido llamados y que estaban teniendo errores en este sentido, y por eso les llama la atención a los que son ancianos, a los que son diáconos, y les llama la atención al respecto de los deberes que tienen que cumplir en aquellas cosas que hemos platicado, aquellas cosas de fondo y de forma. Ellos tienen que ser irreprensibles, lo hemos repetido mucho, y además de forma tienen que hacer cosas específicas que van a mostrar su irreprensibilidad. Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo en todo este escrito maravillosamente y dirigido por el Espíritu Santo desde luego, es que está dando instrucciones muy específicas, no solamente a Timoteo, que ya dijimos que cuando le escribe a Timoteo, a nosotros nos escribe como lectores también implícitos de la carta, y también le escribe a la iglesia y le escribe a los oficiales de la iglesia. Les está escribiendo a todos ellos. Hay un problema en la iglesia. El problema que hay en la iglesia es que han empezado a considerar que la iglesia está construida sobre la base de la sabiduría humana. Está construida sobre la base de lo que están viviendo en su momento. Están construyendo una iglesia a modo. Quizá entonces en aquel momento las mujeres estaban desordenadas. Es posible que en el culto los hombres no se encargaran acerca del gobierno. Muy probablemente el tema de la oración había sido disperso y también, muy seguro, había muchísimos hombres que estaban involucrados en la enseñanza de la iglesia que tenían mala doctrina. Allá en el libro de los Hechos, cuando leíamos la semana pasada que el apóstol Pablo dice estas cosas, porque justamente cuando hizo esa despedida con los ancianos de Éfeso, les dice: tras mi partida vendrán lobos rapaces, vendrá gente, incluso de entre vosotros se van a levantar. Así que entonces eso ya estaba pasando. Y la iglesia empezó a perder su esencia y su identidad como iglesia. Empezó a ser una iglesia a modo, una iglesia contemporánea, una iglesia que se amoldaba a su cultura, a la cultura de su tiempo. Es pertinente esta serie de sermones porque nosotros vivimos ahorita en un momento histórico
de la vida cristiana, de todas las iglesias en muchas partes del mundo, en donde se ha perdido la esencia de la verdadera iglesia y está sucumbiendo la iglesia de Cristo, qué pena, está sucumbiendo a la modernidad, está sucumbiendo a las cosas que están ahorita de moda, incluso se van moviendo en la cultura y van amoldando la cultura a la iglesia en lugar de que la cultura sea moldada por la iglesia. Han hecho del mundo y de la cultura y han hablado de que el mundo, no lo han dicho, pero están tácitamente diciendo que el mundo y que las enseñanzas y la filosofía del mundo es columna y baluarte de la verdad. Están errados. Pero qué difícil, amados hermanos, es concentrarnos en la verdadera iglesia. Pero es posible que se hayan cometido errores. Y uno de los errores que posiblemente se cometieron o se han cometido es que las personas creen que con el simple hecho de venir a la iglesia una vez, ya saben cómo ser iglesia. Parece ser que nada más el hecho de pisar una iglesia, entonces ya sabemos cómo debemos de ser iglesia. Cuando es un asunto verdaderamente complejo, que requiere de preparación, de estudio, de reflexión, de buscar en la palabra de Dios cómo Dios quiere que nosotros seamos la iglesia. Recordamos nosotros que al principio de esta serie de predicaciones, allá por el mes de febrero, quizá enero-febrero, hablábamos de que el tema central de las predicaciones de Pablo a Timoteo tenía que ver con esto. ¿Cómo ser la iglesia que Dios quiere que seamos? No cómo ser la iglesia tomando como fuente o como ejemplo aquellas mega iglesias o aquellas iglesias modernas que tienen miles de asistentes y que aparentemente tienen gran éxito, que tienen una gran mercadotecnia, que tienen una gran estructura y que parece que son las iglesias más exitosas. Esto no puede ser el modelo. Cuando la Biblia nos habla entonces de que queremos ser iglesia y que debemos de ser iglesia, es sobre la base de la Biblia, sobre la base de lo que Cristo dijo, sobre la base de la fe de los apóstoles. Sobre esta base, que cada día va siendo más antigua, y eso nos hace pensar si estamos en el camino correcto y pensamos, debemos de modernizarnos. Pero hay que aprender a ser iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esta porción, después de que habló a las mujeres, a los varones, a los falsos maestros, que le habló a los ancianos, que les habló a los diáconos, les dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. No estaba el apóstol Pablo ahí. Acuérdense que él se fue, dejó a Timoteo, allí en Éfeso. Él partió a Macedonia, no estaba más, pero estaba la promesa de que iba a regresar. Tenía la intención de regresar, pero no tenía la menor idea de cuándo esto podría ser. Le dice entonces el apóstol, ¿verdad? Esto te escribo. Ahora, ¿esto qué? ¿Esto cuál? Esto que acaba de decir y lo que va a decir a continuación. Todas estas letras, todo este libro, toda esta carta. Ahora, recuerden ustedes que esa es una carta pastoral. Y en la carta pastoral el apóstol en cualquier momento de la carta puede decir esto que te escribo. Y cuando dice esto que te escribo es todo el contenido de la carta. Es como decir, la intención de esta carta es. Así que el apóstol está diciendo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, dice el apóstol, ¿verdad? Para que si tardo, y utiliza esta palabra, sepas cómo debes conducirte. Sepas. ¿Sabe qué? No lo sabían. No tenían la menor idea. Habían creído que eran una maravillosa iglesia. El destino de esta iglesia es que en el futuro, cuando Juan escribe en esa visión maravillosa del Señor Jesús, Juan le va a decir a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Eres una iglesia maravillosa, sabes distinguir a los falsos maestros, tienes una doctrina maravillosa, tienes un renombre en la zona, ¿verdad? Pero aquella, ¿verdad? Realidad primaria, aquel amor que tuviste, aquel énfasis sobre la iglesia, lo has perdido. Lo has perdido. La iglesia acababa o ya llevaba tiempo de no ser una iglesia conforme a los estándares de Cristo.
para que sepas, le dice, porque no lo sabes. Saben que todos los que estamos aquí, venimos a la iglesia, hemos sido más instruidos por las tradiciones que por la palabra. Es decir, que hemos construido nuestra identidad como iglesia a partir de las tradiciones de la misma iglesia que de la misma palabra. Nos sumamos a la cultura. Ustedes que vienen aquí a esta iglesia cantan himnos y no cantamos nada más que himnos, gracias a Dios. Tenemos una liturgia como la tenemos, gracias a Dios. Pero lo hemos aprendido por la tradición y la cultura de la iglesia. ¿Qué tal que estamos equivocados? ¿Qué tal que erramos? Ahora, si usted se va a alguna otra iglesia de corte pentecostés, por ejemplo, va a llegar a esta iglesia y se va a enterar de que no hay himnos, sino que hay música contemporánea, y por ahí está la batería y la guitarra y el bajo y ta. Hay una gran pantalla y hay una gran emoción y uno piensa, esta es la iglesia. Y se suma a esto y uno piensa, es la iglesia. Y de repente uno empieza a escuchar en este tipo de iglesias profecías, lenguas predictivas y cosas de esta naturaleza y uno dice, esta es la iglesia. La pregunta es, tanto aquí como allá, ¿estamos aprendiendo a ser la iglesia de Cristo por la tradición, por la costumbre, por la cultura de la iglesia? Y si es así, tenemos que pasar sobre el tamiz de la palabra. ¿Así es como Dios quiere que sea la iglesia? Nosotros, amados hermanos, tenemos que saber cómo conducirnos. Y lo que Pablo tiene por preocupación es eso. Y le dice a Timoteo, para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque no lo sabes. No lo sabes. Ahora, desde luego que no se lo está diciendo nada más a Timoteo, sino se lo está diciendo en realidad a toda la iglesia. Hay algunas versiones que lo ponen en plural, para que sepan ustedes. Así que estamos hablando de que hay una ignorancia dentro de las iglesias de aquella época, y no quiero decir que en la nuestra. Sin embargo, también es importante que nosotros, que consideramos que tenemos una buena iglesia, una predicación sana, una liturgia correcta, que no sea la base sobre la cual descanse su confianza en que estamos en la verdadera iglesia, sino lo que la Biblia dice, no la cultura, no la tradición, sino lo que Dios dice. Y le dice Pablo a Timoteo, quiero que, ¿verdad?, sepas cómo conducirte. ¿En dónde? ¿Cómo me debo de conducir? ¿En dónde? Desde luego que la Biblia tiene dirección para nuestra vida en cualquier área, en cualquier momento, en cualquier esfera en la que nos movamos. Por supuesto que la Biblia determina cómo nos debemos de conducir en la casa, en el trabajo, de vacaciones incluso, en todos lados, 24/7. No hay la menor duda, es nuestra norma de fe y de conducta dentro y fuera de la iglesia. Toda nuestra vida, la Biblia nos dice cómo nos debemos de conducir toda nuestra vida. Pero aquí particularmente, el apóstol está preocupado no por las conductas que tengan afuera, sino cómo se conducen adentro. Y dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Es necesario que sepas cómo conducirte. Yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos a una iglesia allá en la Ciudad de México, en Coyoacán, y yo veía, ¿verdad?, que el culto estaba, y entonces cuando el pastor oraba o alguien oraba, todos se paraban. Y cuando cantaban, todos se paraban. Luego se sentaban, luego se paraban, luego se sentaban. Yo no entendía por qué era tanta paradera y sentadera. Y se paraban, y se sentaban, y se paraban, y estaban. Y nunca entendí porque había lecturas que se hacían sentados y lecturas que se hacían parados. Había cantos que se hacían parados y había cantos que se hacían sentados. Y uno preguntaba, ¿dónde está el criterio? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo define? ¿Por qué en el culto que yo aprendí de niño, la predicación está al final y no está en medio? ¿Por qué la ofrenda no está después del culto, después del sermón, y por qué está antes del sermón? Ahora, todas estas preguntas que había en mi mente de pequeño fueron respondidas por la cultura de la iglesia, por la tradición. Y cuando yo empecé a ser pastor,
El principio sobre el cual descansaba mi modelo litúrgico era lo que yo había aprendido de niño. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos así? Nosotros somos iglesia y nos conducimos como iglesia por nuestra propia cultura, nuestros propios principios, nuestra propia filosofía. Y tenemos que orar, Señor, que nuestra propia cultura sea la correcta, porque si no, ya nos equivocamos. Es por eso entonces que tenemos que venir a la Biblia y de saber cómo nos debemos de conducir en la casa de Dios. Por supuesto, ya dio señales, ya dio indicaciones, ya le dijo a los ancianos, tienen que ser así, cuidado, y los diáconos así, mujeres, cuidado con esto, falsos maestros, cuidado con aquello. Nos está dirigiendo, está guiando nuestras mentes y nuestros corazones hacia la realidad de la iglesia verdadera. Está poniendo enfrente de nosotros el tesoro escondido de cómo debemos ser la iglesia. Porque la iglesia es casa de Dios. La iglesia es casa de Dios. ¿Cómo debes de conducirte en la casa de Dios que es la iglesia? ¿Cómo debes conducirte? Aquí servimos en esta casa de Dios. Ahora, la casa de Dios y la iglesia, estamos hablando de lo mismo. También es muy importante decir, y a nosotros nos queda claro ahora, que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos. Ese es el templo. La iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo que se reúne en un lugar. Gracias a Dios que tenemos un lugar aquí y gracias a Dios que tenemos un lugar precioso en el centro. Pero ahí no está la iglesia está aquí. Somos la comunidad de los santos. La iglesia somos nosotros. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos la iglesia. Más adelante en el capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Y cómo nos debemos de conducir con nosotros mismos? Entre nosotros mismos. En la iglesia. ¿Sabe una cosa? Que la iglesia no nos pertenece. La casa de Dios, que es la iglesia, como dice Pablo, no nos pertenece. No nos pertenece. La iglesia no le pertenece a los fundadores. La iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia no es de una organización o una denominación. La iglesia a la cual se refiere el apóstol Pablo, esta iglesia es del Dios viviente. Le pertenece exclusivamente al Dios viviente. Esto dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amados hermanos, esta iglesia es de Dios. Cristo la compró con su sangre. Nosotros no nos hemos reunido para tomar la decisión de ser iglesia. Fue fundada sobre la verdad de Cristo. Fue establecida por Dios. Fue diseñada por Dios desde antes de que el mundo fuese. Le pertenece a Él. La idea de la iglesia es de Él, no nuestra. Le pertenece a Él. Y si es dueño Él de la iglesia, Él pone las condiciones. Él marca la ruta. Él determina lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer en la iglesia. Él y solamente Él. Porque la iglesia es del Dios viviente. No, amados hermanos, no nos pertenece. Pero ciertamente tenemos que poner en antítesis esto. Si la iglesia es del Dios viviente, entonces, ¿qué no es la iglesia?
¿Qué no es? Bueno, la iglesia no es la fuente de la verdad. De la iglesia no emana la verdad. Ahora hay que tener cuidado con esto. Nosotros, amados hermanos, somos poseedores de la verdad, pero de ninguna manera creadores de la verdad. Poseedores de la verdad porque tenemos la verdad en los 66 libros de la Escritura, tenemos esta verdad, poseemos esta verdad, tenemos que ser fieles en esta verdad, tenemos que proclamar esta verdad, pero no somos creadores de la verdad. Nosotros no somos fuente de la verdad, y esto en contra del catolicismo romano, que el catolicismo romano hace de la iglesia la poseedora de la verdad. Pero, amados hermanos, nosotros, o aquellos creadores de la verdad, pero hermanos, nosotros no fabricamos la verdad, porque si nosotros fabricáramos la verdad, y la iglesia que está aquí también la hace, y la iglesia que está allá también, y cualquier otra iglesia, entonces hay un montón de verdades, y entramos en este relativismo de nuestro tiempo posmoderno, en donde decimos tu verdad, mi verdad, y la suma de las verdades es la verdad. Y entonces se vuelve una verdad relativa. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Porque la verdad absoluta, no relativa, es lo que está en la palabra. Y la palabra habla de Cristo. Y cuando nosotros conocimos a Cristo, conocimos la verdad. Esa es la que nos hizo libres. Pero la verdad, la fuente de la verdad es Cristo, el Dios viviente. Él es la fuente de la verdad. Así que nosotros no generamos una verdad, sino que proclamamos una verdad. No solamente, amados hermanos, proclamamos la verdad, sino que dependemos de la verdad. Dependemos de esta verdad. Si Cristo no estuviera con nosotros, si Cristo no fuera el rey de esta iglesia, si Cristo no fuera la verdad absoluta de esta iglesia, entonces, amados hermanos, seríamos miserables. Dependemos de esa verdad. Y tenemos que saberlo. Porque Pablo le dijo a Timoteo esto, ¿verdad? Te escribo para que sepas, ¿verdad?, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él pagó con la sangre de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer, pues, en el relativismo de la verdad, porque el relativismo de la verdad ha hecho muchísimo daño. Déjame decirle algo un poco atrevido. En este tiempo de posmodernidad, de progresismo, atentar contra la verdad de una minoría es penado. Está mal. Si nosotros vamos en contra de personas de minorías que van en contra flagrantemente de la verdad de la palabra, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y en nuestros tiempos el mundo está diciendo respeta nuestra verdad. Y entonces entramos en términos de la tolerancia. Y vamos en términos de la tolerancia, y a nosotros, que no nos parece la agenda progresista, somos intolerantes. Y nos obligan a ser tolerantes porque la verdad de ellos es tan válida como la nuestra. No, Señor, no. La verdad de ellos es mentira de Satanás. La verdad la tenemos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, aquel que es fuente de toda verdad. No podemos nosotros, cuando la iglesia en Apocalipsis, el Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis, a la Odisea, le dijo: tengo contra ti que toleras a esa mujer, a esa Jezabel que hace fornicar a mi pueblo, porque toleras. Si nosotros toleramos
El Señor puede venir y nos puede decir, tengo contra ti porque toleras esta agenda progresista, porque toleras a esta minoría, porque no estás enarbolando la bandera de la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la responsabilidad a la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Nos ha dado la tarea de ser columna y baluarte de la verdad. No se lo dio a nadie más. Recuerde, la verdad no es relativa. El Señor no dijo, bueno, a la iglesia le voy a dar una verdad, ¿verdad? Y al mundo le voy a dar otra verdad. Y si hay muchos grupos, a cada grupo le voy a dar una verdad. No, no, no. La verdad absoluta sobre la cual reposa el mundo es la única y se la encargó a la iglesia. Y dice, ustedes son columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la iglesia es del Dios viviente. La verdad es lo que está escrito en la palabra. La verdad es Cristo mismo. Esa es la verdad. Y tiene el sello de no negociable. No le podemos decir a alguien, pues tú cree lo que quieras y descuidarnos de esto. Por supuesto que pueden creer lo que quieran, pero nosotros no podemos sucumbir ni negociar nuestra fe en función de la tranquilidad que nos da la suma de las verdades. Porque la única verdad posible es la del Dios viviente. Pero ¿qué carga nos ha puesto? Porque dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Columna, porque las columnas sostienen el edificio. La iglesia es columna porque sobre la iglesia está fundamentada la fe de Cristo. Somos columna, amados hermanos, porque el mundo no se ha deshecho, no ha sucumbido, no ha caído, no se ha derrumbado por la iglesia. ¿Sabe una cosa? Y eso es un poco pretencioso de nuestra parte, pero la razón por la que el mundo no ha sido destruido es porque la iglesia está aquí. Y porque el Señor es paciente, queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ninguno de sus elegidos, sino que vengan al arrepentimiento. Y la iglesia sostiene al mundo, debe creerlo. Estamos sosteniendo al mundo como columna, porque somos columna y además somos baluarte de la verdad. No somos infalibles, amados hermanos. La iglesia falla. Tenemos el problema de que somos muy falibles. Y como somos falibles, tenemos que estar preparándonos constantemente en la palabra para que seamos cada vez menos falibles. Pero la iglesia aquí en la tierra es imperfecta. La única iglesia perfecta es la triunfante que está en la presencia de Dios ahora. Pero la iglesia terrenal que es militante es imperfecta. Es imperfecta. ¿Sabe por qué? Porque está llena de imperfectos. No es perfecta. Si algún día usted sale de la iglesia y dice, me voy a una iglesia porque esa iglesia no es perfecta, y se va a otra, sálgase porque la va a echar a perder. Porque todos somos imperfectos. No hay perfección en la iglesia. Estamos en este proceso santificador hasta la venida de Cristo. En el entretanto, seguimos con la gran responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. Con todo y nuestra imperfección. Con todo y lo que nosotros estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer. Pero la verdad mora en la iglesia. Porque somos columna y baluarte de la verdad. Esa es una tarea, queridos hermanos, muy difícil, muy compleja.
Cada uno de nosotros tenemos una manera de percibir la Escritura o de percibir esta verdad. Pero la única fuente sobre la cual podemos abrevar para saber cómo debemos de ser la iglesia no es la tradición, no es la cultura, no es la iglesia modelo, es la Escritura. Y solamente la Escritura. El apóstol, preocupado por eso, no solamente les dice, ahí te encargo que aprendas, sino que da detalles muy concretos y específicos de cómo debe ser la iglesia. Por eso hacemos tanto énfasis en que los ancianos tienen que tener características particulares y el pastor. Por eso hablamos de la irreprensibilidad de los que están en el liderazgo, porque ellos van a dirigir a la iglesia para ser columna y baluarte de la verdad. Por eso la tarea a las mujeres de aprender en silencio es absolutamente necesario. No necesitamos feministas que enarbolen la bandera del empoderamiento de las mujeres, sino que se sometan a lo que la Escritura dice, porque es verdad. Y para ser columna y baluarte de la verdad tenemos que aprender esto, aunque no estemos de acuerdo. Porque el Señor lo dice. Porque se ha establecido en su palabra. Y si nos estamos equivocando, tenemos que reparar. Tenemos que dar un paso atrás y venir a la Escritura. Porque la responsabilidad que todos nosotros tenemos delante de Dios es que tenemos que poner a la iglesia, ¿verdad?, en lo alto, como columna y baluarte de la verdad, que ni siquiera la tenemos que poner bajo el escrutinio de los derechos humanos. Está por encima de cualquier derecho, está por encima de cualquier institución humana, está por encima de cualquier cosa. Y nosotros, amados hermanos, ustedes y yo somos responsables. A nosotros se nos ha encargado ser la iglesia de Cristo. Y tenemos que aprender cómo nos debemos de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Señor, nos falta mucho. Padre, sí queremos aprender a ser la iglesia que tú quieres, pero ¿estamos bien? Haznos saber, Señor, dónde fallamos. No permitas que nosotros aprendamos cómo ser la iglesia por las tradiciones, las culturas, y estas están equivocadas. Permite, Padre, que podamos venir a tu palabra santa y aprender como tú, y solo tú, quieres que seamos la iglesia, porque tú eres el Dios viviente. Instrúyenos en tu palabra, confírmala en nuestro corazón y dirígenos hacia esta verdad absoluta que es Cristo Jesús, en el cual oramos. Amén. Les voy a pedir que estemos de pie, amados hermanos, para que reciban la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.